tema vamos retornando al criticismo bíblico usual, ¿no? Y vamos a hablar sobre uno de los libros de la Biblia que más me gusta, ¿no? Y que en realidad es la fascinación de muchas personas, eso sí sé. Pero de lo que quiero hablar en sí es de las diferentes maneras de interpretar el Apocalipsis y de las diferentes maneras de interpretar lo que existe entre los creyentes, ¿no? Bueno, primero hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué hay tantas maneras de interpretar el Apocalipsis? Bueno, eso es inevitable, ¿no? En primer lugar, porque el libro está codificado y lleno de simbolismo, ¿no? Inevitablemente lleva miles de posibles interpretaciones. Y en segundo lugar, es de que uno de los estamentos principales del libro, que aparece además en el libro directamente, al menos en 3 lugares, es de que Cristo va a regresar, el mundo va a terminar dentro de muy poco tiempo. Y eso es desde el punto de vista del autor, ¿no? Y desde luego de sus lectores originales, ¿no? Y bueno, basta mirar el calendario, ¿no? Para darse cuenta que eso no ha sucedido. Así que los creyentes, ¿no? Si no quieren excluir el libro del Apocalipsis de la Biblia como una profecía falsa, tienen que venir con una explicación diferente de lo que significa. Y en realidad fue en el siglo VI recién en el que al final todas las iglesias aceptaron ese libro en el canon, ¿no? Las iglesias de Occidente pensaban de que ese libro era un extraño libro de ficción futurista, ¿no? Una especie de science fiction, y no la creían en la Biblia, ¿no? Estaba hablando ahora de las diferentes maneras de interpretar el Apocalipsis que existen hoy en día, ¿no? Y voy a empezar con un punto de vista que es llamado el punto de vista histórico. Y este punto de vista es muy popular. Este punto de vista es popular entre protestantes reformistas, ¿no? Y es mantenido por bastante gente, ¿no? El libro del Apocalipsis, o Revelación también se llama así, dice que es un pronóstico simbólico de toda la historia de la Iglesia. Y la gente que sostiene esto piensa que no va a haber mucha historia en el futuro inmediato, porque piensan estar viviendo en el final, ¿no? Identifican casi todo el simbolismo con sucesos ocurridos desde la Iglesia primitiva hasta la época actual. Pero de verdad, nunca he visto a nadie que interprete diciendo, ya, el capítulo tal o cual, somos nosotros, pero el resto serán lectores del futuro, no dice nadie. Todos sostienen que estamos viviendo en la época del fin del mundo, ¿no? El primero de que era así era Martín Lutero. Él pensaba así, ¿no? Él decía, por ejemplo, que el falso profeta era Mahoma, y el anticristo era el Papa León X, y luego sus 1000 seguidores siguieron diciendo, ¿no?, que el cargo de anticristo era hereditario y paralelo con el papado. Y bueno, Martín Lutero no pensaba que el mundo iba a continuar, ¿no? Y por ejemplo, una vez comentó de que él estaba apurado en terminar su traducción de la Biblia al alemán, pues quería terminarla antes de que suene la trompeta del Apocalipsis. ¿Para qué? Bueno, ¿no? Pues lo consiguió. Sí. En verdad que el hombre sí es tremendo, lo logró. Bueno, o sea, piensan que están viviendo en épocas finales, pero ¿qué pasa con toda la historia, desde la iglesia primitiva hasta los días actuales, ¿no? Dicen que es un pronóstico profético de toda la historia. Bueno, en realidad hay un grupo así de historicistas que piensan de que el librito solamente es de la época del fin y es la que estamos viviendo, ¿no? Y no se preocupan lo que pasó en el intervalo de la época de Jesús hasta hoy, ¿no? Bueno, los que piensan que el libro pronostica toda la historia tienen pues que interpretarla para explicar la brecha, ¿no?, entre el primer siglo y la época actual. Y al menos ellos dicen que no hay esa brecha. Todo está en el Apocalipsis. Y todo está en un resumen, ¿no? Desde mi punto de vista es bastante resumido, ¿no? De todos los mayores eventos, ¿no? Saltándose claramente la mayoría. Por ejemplo, lo que decía Martín Lutero, Mahoma el falso profeta. Mahoma vivió siglos antes que Martín Lutero. O sea que él allí estaba predecido, y también, por lo tanto, el surgimiento del Islam, ¿no? La Iglesia Católica era para él la ramera de Babilonia. Y eso también había surgido siglos antes de que viviera Martín Lutero, ¿no? O sea que él creía así que la historia de la Iglesia estaba resumida en el Apocalipsis, ¿no? Bueno, esa es la primera, ¿no? La segunda forma de interpretar el Apocalipsis es llamada la futurista. Y esta es mantenida por los premilenialistas
dispensacionalistas, que son movimientos sectarios protestantes, bautistas, pentecostales, en sí la crema de lo que llaman fundamentalistas, ¿no? Esos son los que les rodean a Manolo. Y ellos dicen que hay una parte del Apocalipsis que es la síntesis de la historia, ¿no? Y esas son las famosas 7 cartas en el prefacio del libro. Estas cartas son cartas cortas, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que este Juan de Patmos, no se sabe exactamente quién era, ¿no? Tiene una visión, yo diría alucinación, del ángel de Jesús, que es bastante parecida con las visiones que aparecen en el libro de Daniel, ¿no? Y es obvio que el libro de Daniel le ha servido como una inspiración literaria. Bueno, él tiene la visión del ángel de Jesús y Jesús le envía para informarle lo que iba a pasar. Y este tenía que informar a estas 7 iglesias que quedan en Asia Menor. Son Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Para cada una de estas hay mensajes personalizados, ¿no? Que les da apoyo si es que están perseguidos o les llaman la atención si se están portando mal. Y bueno, cada una de esas cartas en cierta manera inicia un simbolismo que va a ser usado luego en el resto del libro. Y les dice que tiene grandes cosas delante de ellos y que es hora de que empiecen a arrepentirse, a purificarse, que eso van a necesitar cuando esas cosas lleguen, ¿no? Bueno, los futuristas dicen que estas cartas no solo dan un mensaje a las iglesias en cuestión, sino cada una de ellas representa un pronóstico de cómo va a ser la iglesia, es decir, el conjunto de cristianos, en 7 periódicos históricos consecutivos del siglo I a la época del fin. O sea, más o menos toman el punto de vista de los historicistas, ¿no? Los reformistas luteranos, pero lo comprimen a los 3 primeros capítulos. Del capítulo 4 adelante se relata la tribulación, el rapto, la batalla de Armagedón, cosas que van a ocurrir en los últimos 7 años del mundo, ¿no? Desde luego, de manera simbólica, ¿no? Y ese es el punto de vista que muestra, digamos, por ejemplo, el libro de Left Behind de Tim LaHaye, y del cual Kirk Cameron y Nicolas Cage hicieron películas. Y por cierto, ¿no? La del Nicolas Cage se estrenó ayer, ¿no? Espero que dentro de poco pueda verla cuando la... Estás loco por verla, Kirkian, cuando la suban por el pirata. Cuando alguien se la robe. Bueno, ya saben, a mí me encanta la ciencia ficción. Bueno, si quieren ver el Apocalipsis descifrado por ese grupo, ¿no? Hay que ver la serie esta del Netflix. Bueno, y en realidad son formas de intentar decodificar el código ese del Apocalipsis, ¿no? Y eso se espera que traten de hacer. Bueno, el asunto es de que el libro dice que lo que relata va a ocurrir pronto. Y eso no ocurrió en la época del autor, ¿no? Por lo que ellos piensan que estas frases están dirigidas solamente a los que vivan después de estas 7 épocas de las iglesias, ¿no? Y desde luego estamos ahora en ella, ¿no? Y que por eso nosotros vamos a ver esas cosas pasar. Y que eso en realidad era completamente irrelevante para todos los cristianos que han vivido en el intervalo desde Juan de Patmos hasta Kirk Cameron, ¿no? No pasa nada. Bueno, la tercera forma de interpretar la Biblia es la llamada preterismo, es decir, se supone que es algo pasado. Lo que dicen en resumen es que todas las profecías concernientes a los últimos días se refieren a eventos que en realidad han ocurrido ya en el primer siglo luego del nacimiento de Cristo, ¿no? Piensan que las 7 cartas a las iglesias no son más que eso, que lo que dicen ser, o sea, cartas que no son ni predicciones ni profecías, ¿no? Y que después las profecías dadas desde el capítulo 4 del Apocalipsis adelante son predicciones y están codificadas, pero son cosas que se suponen deberían pasar en la época del autor y sus lectores, ¿no? De otra manera no tendría sentido, ¿no? Imagínense, qué interesante, dentro de cientos o miles de años, ¿no? Esto o este otro va a pasar, no tiene el mínimo interés para la gente de la época, ¿no? Como ejemplo podemos decir de que la ciencia también predice de que de aquí a millones de años el Sol se va a convertir en una nova y la Tierra se va a desintegrar, ¿no? Y aunque estemos seguros de que eso va a pasar, eso no nos interesa porque ni nos quita el sueño, pues sencillamente no vamos a estar ahí, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, en realidad los preteristas tienen ideas bastante interesantes para decodificar el libro del Apocalipsis, pues no debe ser muy difícil si uno conoce las culturas, el ambiente que se vive en esos días, ¿no?
Y es más o menos como tratar de decodificar canciones de rock modernas que a veces usan así código simbólico, ¿no? Parecido al Apocalipsis. Por ejemplo, Stairway to Heaven, Hotel California, Away the Shade of O el Pale. unicornio azul, que nadie sabe de dónde carajo se le perdió y todavía lo están buscando. American Pie. También. Sexy City. Ya, ese Sexy City de los Beatles, ¿no? Es una uno entra a las metáforas de las letras y identifica, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de los Beatles con el Maharishi Mahesh Yogi, ¿no? El gurú sexual. Bueno, o sea que más o menos, basándonos en conceptos culturales del siglo I, podemos decodificar el código apocalíptico. Por ejemplo, la marca de la bestia, el 666. Estamos seguros, se basa en un juego numérico bastante común en esa época, ¿no? Que consiste en usar cada letra de un nombre como un número, por ejemplo, la A1, la B2, la C3, etc., ¿no? Y sumar los números, obteniendo así el número de tu nombre, ¿no? En Pompeya, ¿no? Los restos de la erupción del volcán, hay un grafiti que dice: amo a la chica que tiene el número 40. Ahora, hoy en día se ponen iniciales, no un corazoncito con una flechita, ¿no? Más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, y el 666 es un número que resulta de aplicar este juego al nombre de Nerón César. Hay algunos manuscritos en el que el dicho número, ¿no?, es el 616. Y eso también resulta de eliminar la última N en el nombre de Nerón, ¿no? O sea, solamente Nerón César, que es la forma que algunos escriben el nombre de Nerón. Pero también dice, ¿no?, que la bestia tenía 7 cabezas, que estaba herida, que se recupera, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una referencia a algo que Irineo de León ya sabía en el siglo II, ¿no? O sea, Irineo de León ya lo había escrito, ¿no? Había una creencia que Nerón haría una reaparición, o bien que no había muerto, o que resucitaría, o que tal vez se reencarnaría, ¿no? Y que dirigiría a las tropas del Imperio Parto, que eran enemigos clásicos de Roma, para saquear el Imperio Romano y así vengarse, ¿no? Y hay evidencia en el libro del Apocalipsis que acepta este tipo de leyendas, conjeturas o visión. Entre otras, se suponía que Domiciano, el emperador romano que gobernaba cuando el libro se escribió, era en realidad la reencarnación de Nerón. Así que el libro mismo dice, ¿no?, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre y esa cifra es 666. O sea que la simbología es un poco complicada, pero no es imposible de descifrar, ¿no? Los futuristas dicen ahora de que la comunidad europea es el nuevo imperio romano. Pues obviamente Jesús requiere un imperio romano para destruirlo cuando regrese, ya que no lo destruyó al primero, ¿no? Como en mi país se dice cuando se canta cuecas, ¡que venga la segunda! Y ahí doña Segunda gritando en el fondo, ¡ya vengo! Bueno, pero tal vez para eso también se requiere la existencia de un nuevo imperio parto, ¿no? Para que Nerón les dirija. Bueno, un buen candidato es Irán. Bueno, de todas maneras, por ejemplo, la caballería del imperio parto es descrito claramente en el capítulo 9, ¿no?, en forma de langostas, ¿no? Dice, tenía cabellos como los cabellos de mujer y sus dientes como de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tenían colas parecidas a las de escorpiones, con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Bueno, ¿no?, los cabellos como cabellos de mujer. Son las colas de caballo que tenían los soldados en sus cascos, ¿no? Y de verdad tenían corazas de hierro, ¿no? En sí, toda la descripción da pistas para que el lector se dé cuenta de lo que se está hablando, ¿no? En muchas otras ocasiones en el Apocalipsis se lee, aquí es donde se requiere inteligencia, o aquí se requiere tener sabiduría, o el que tenga oídos que oiga. Algo así también como que el inteligente calcule la cifra de la bestia. Es bien típico de la literatura apocalíptica antigua. Es decir, no querían botar sus perlas a cerdos, ¿no? Querían asegurarse que solo gente con sabiduría suficiente sea la que entienda, ¿no? Eso eliminaría un gran porcentaje de los creyentes actuales, ¿no? Pero eso indica también que no es imposible hacerlo, ¿no? Y pienso que muchos preteristas han logrado descifrar el libro bastante bien. Y bueno, además este libro está lleno de simbolismo que es tomado de la astrología antigua, ¿no?
Bueno, el preterismo dice que todas las profecías del Apocalipsis se han pasado. Cuando se escribió era para un futuro cercano. Desde nuestro punto de vista, estas cosas ya han pasado, ¿no? Aunque algunos preteristas piensan que algunas de esas cosas aún están por pasar. Preteristas que piensan que, o sea, preteristas parciales están los católicos, ¿no? Hay, sin embargo, ¿no?, como en todo, preteristas extremos, ¿no?, que piensan que todo ya ha pasado, y que de verdad nuestro futuro está abierto, que no está profetizado, o al menos no está profetizado en la Biblia, ¿no? Y es interesante, ellos dicen que la segunda venida de Jesús ya ha ocurrido en el siglo I. En el Apocalipsis 11 se cuenta una de las partes más importantes del libro, ¿no?, el sitio y la destrucción de Jerusalén. Y dicen que esa era la expectativa de la llegada de Jesús a su juicio final. Los eventos que han ocurrido el 70 y el 135 de la era común han significado el final del judaísmo antiguo, ¿no? Sin templo no hay más judaísmo. Pero también en cierto sentido el cristianismo, ¿no?, ya que el rapto o la toma de cristianos, que en esa época no serían muchos, ya ha pasado durante esos eventos. Y eso explicaría la decadencia del cristianismo a partir del siglo II, donde han caído en supersticiones, ansia de poder, con la llegada del catolicismo y todo el horror que ha llevado, ¿no? Los verdaderos cristianos ya se habían ido, raptados al cielo. Bueno, este preterismo extremo es alucinante, ¿no? Pues para salvar el libro del Apocalipsis de sus problemas, están dispuestos a decir que la segunda venida de Cristo ya ha sucedido, ¿no?, y que ahora vivimos en otra era. El fin del mundo ya ha pasado, ahora vivimos en otro mundo. Y esto está explicado de manera simbólica en el Apocalipsis, ¿no? Seríamos los que hemos quedado atrás, ¿no?, según lo del Left Behind. Sí. Bueno, no, los que han escuchado anteriores podcasts saben, ¿no?, identifican este preterismo extremo con lo que hemos llamado escatologías realizadas. Uh-huh. Esas tres mayores formas de entender el Apocalipsis: los historicistas, que en general pertenecen a las corrientes protestantes reformistas; los futuristas, que pertenecen a movimientos sectarios protestantes puritanos, bautistas, pentecostales; los preteristas parciales, en los que está la Iglesia Católica Romana, las iglesias ortodoxas; los preteristas totales, que en realidad son una minoría marcante, ¿no?, entre protestantes puritanos, en los que se destaca una iglesia que se llama Iglesia Internacional Reformista. Son 4 pelagatos, ¿no? Y bueno, eso es todo por hoy. Bueno, hermanito, yo te iba a decir que ha habido también un montón de pastores. En Puerto Rico había un pastor bien famoso que hizo un montón de interpretaciones del Apocalipsis, incluso las hablaba y las refería a situaciones que estaban ocurriendo en aquella época, que era el final de los 80, principios de los 90. Y bueno, como siempre, todavía no ha pasado nada y el tipo sigue predicando la misma mierda. Sí, no, pero así son los futuristas. O sea, lo que te digo, los futuristas tratan de encontrar en el texto cuestiones ocultas que... o sea, ven en las noticias y lo identifican con cosas del Apocalipsis. Uh-huh. No, tuvimos a Harold Camping, que hasta el mismo día que se murió estuvo prediciendo. Y tú sabes que, Ángel, que él se disculpó, el hombre, antes de morir, muy cabrón. Es una cosa buena que se haya disculpado. El problema, la razón por la que le dio cabrón es porque no devolvió el dinero. No, y además, digamos, estas son las 3 mayores formas de entender, pero cada una de ellas tiene sus variantes, ¿no? O sea, no todas son las mismas. O sea, digamos, entre los futuristas hay un montón de variaciones, ¿no? Y si uno entra en detalles, o sea, son miles de interpretaciones en realidad. O sea, esto es una cuestión así de tratar de encasillarlos, ¿no? Y te faltó la interpretación cristiana del Bible Code. ¿Ustedes llegaron a saber de ese libro? Sí. Que salió hace unos años atrás y estaba todo el mundo como loco con la mierda del libro ese. Pero eso es muy ganas. Además el Bible Code no solamente trata el Apocalipsis. Yo me quería... todo el libro. Sí, yo me quería referir al Apocalipsis solamente, ¿no? Pues yo tengo un amigo que muy racional, pero que estaba muy emocionado con el Bible Code. El tipo tiene un doctorado y... No, pero la cuestión es de que precisamente utilizando el mismo tipo de razonamiento se llegó a encontrar de que el libro de Moby Dick predecía la muerte de Kennedy, ¿no? Sí.
No sé, Sí, que realmente cuando uno sabe lo que ha pasado, es fácil encontrar profecías en textos antiguos. Tú lo dices muy decentemente. Mi abuelo decía que cuando le ven los huevos al perro saben que es macho.